En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. En marcha consultorio de bolsa hoy con Samuel Plaza, es director de JFD Brokers España. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Samuel, dame a la tecla del on, que te podamos escuchar. Buenos días. A ver si recuperamos o conseguimos conectar con Samuel Plaza para este consultorio de bolsa. Te oigo, Samuel. Buenos días. Ahora sí, ¿me oyes bien? Muy bien, buenos días. Ahora sí, discúlpame. ¿Cómo estamos? Ha sido un pequeño error técnico. Nada, ya está. Todo bien, todo Todo genial, muy bien. Tenemos a los mercados también bien. IBEX 35 máximos anuales. ¿Esto hasta dónde llega? Uh-huh. Bueno, pues todo dependerá, yo creo que un poco del dato que veamos mañana, ¿no? De los datos de inflación de Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser un poco el dinamizador esta semana de los principales activos, tanto europeos como americanos. Y por supuesto, yo creo que va a tener su afectación también sobre el IBEX 35, ¿no? Por tanto, yo creo que en el corto plazo, hoy tendremos, yo creo que una sesión más bien lateralizada, con, bueno, ligeras subidas, porque estamos viendo algunas presentaciones de resultados importantes en Ferrovial, Colonial y demás. Y esto, pues, parece que está animando hoy al IBEX 35, pero la volatilidad yo creo que arrancará a partir de mañana y yo creo que la superación de ese último máximo de los 11.225 puntos lo veremos si el dato de IPC pues es positivo para la renta variable, ¿no? Que en definitiva pues veamos un dato de inflación un poquito más bajo de lo esperado, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver qué ocurre. En principio todo apunta a que el sentimiento sigue siendo un sentimiento alcista y veremos a ver qué ocurre con esta barrera, con esta resistencia en la que nos encontramos ahora mismo en el IBEX. Lo que sí adelantaría o lo que sí aconsejaría sería que tuviéramos cierta prudencia, porque ante este dato macro tan importante todo el mundo está pendiente y pues bueno, seguramente mañana registraremos bastante volatilidad y sobre todo para los traders de más corto plazo pues podría ser un día bastante peligroso, ¿no? O sea que yo creo que hay que tomarlo con cierta calma. Protagonista de Grifols, farolillo rojo dentro del IBEX 35, cayendo casi un 3%, después de que la firma de análisis Gotham City vuelva a la carga, le acuse de transferir dinero de sus accionistas a Scranton. Argumenta que BPC, es una de las filiales, obtiene fondos de Grifols que traslada a la firma inversora sin que ésta tenga ninguna intención de devolverlos. Grifols, que hoy va a ser noticia también porque se esperan sus resultados empresariales del primer trimestre, a cierre de mercado. Grifols, técnicamente, ¿cómo está, Samuel? Bueno, técnicamente la verdad que en las últimas sesiones se ha vuelto a aproximar a un nivel de resistencia que veíamos en la zona de los 9,67, ¿no? Obviamente, de momento técnicamente la tendencia es total y absolutamente bajista. No hay ninguna señal que de momento nos indique que pueda haber una recuperación y bueno, tenemos un nuevo golpe, ¿no? Para Grifols en esta sesión. Veremos a ver qué ocurre con los resultados. La compañía yo creo que está haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Por recuperarse y por reestructurar un poco la compañía con todas las decisiones que ya ha tomado, pero va a ser muy difícil que se recupere la confianza y que podamos volver a valores, por ejemplo, cercanos a los 14 o los 15 euros. Así que de momento se encuentra en esa resistencia de los 9,67. Vamos a ver después de resultados qué es lo que ocurre y vamos a ver qué impacto tiene durante la sesión de hoy ese nuevo lanzamiento, esa nueva noticia que ha saltado con Gotham, ¿no? Pues veremos a ver, pero realmente técnicamente la verdad que poco interesante. Si ya se superaran esos 9,67, pues bueno, se podría apuntar a la siguiente resistencia que teníamos en los 11,84, pero honestamente el sentimiento todavía yo creo que sigue siendo muy bajista de momento. Vamos con las consultas. 91 533 1851 91 533 1851. El WhatsApp es el 609 224 716 609 224 716. Nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, y también dejándonos su pregunta. Por ahí empiezo y nos preguntan que cómo ves entrar en estos tres: Virgin Space, Tesla y Renault. Venga, pues vámonos a Virgin Galactic Holding, entiendo, correcto, ¿no? Es Space, sí, el ticket es Space, ok. Luego tenemos Tesla y Renault. finalmente Renault.
Ok, vámonos a Renault también. Ahí ya tenemos. Vale, bueno, pues empezamos por Virgin Galactic Holding, que la verdad, pues tendencia bajista muy profunda. De momento yo creo que no hay ninguna señal que nos indique que el valor se vaya a recuperar o que vaya a entrar en un nuevo proceso alcista. Por tanto, yo automáticamente lo descartaría, ¿no? Para valorar una posibilidad alcista, el valor debería superar los 2,70 y actualmente lo veo cotizando en 1,03. Por tanto, para mí es un valor totalmente, de momento, descartado, ¿no? Tendríamos que ver mayor recuperación y mayor interés antes de tomar esa decisión, ¿no? Luego, en el caso de Tesla, aquí en este caso sí es verdad que llevamos hablándolo, ¿no? Varias sesiones, varias semanas, en el cual, pues bueno, Tesla, después de esas presentaciones de resultados, algunas noticias positivas, consiguió consolidarse por encima de los $179, que era el último máximo decreciente de ese proceso bajista en el que se encontraba. Obviamente, las últimas noticias con esas acusaciones por parte de la Fiscalía en Estados Unidos de que, bueno, el sistema de conducción autónomo pues podría ser un fraude y demás, lastró la cotización, pero creemos que se encuentra en un entorno, en una zona de descuento muy interesante entre la zona de los 168 y los $161. Para nosotros esa zona podría ser una buena oportunidad para toma de posiciones alcistas, porque esa consolidación técnica por encima de los 179 que nos mostró podría significar ya un ligero cambio de tendencia. Ahora bien, no sería un cambio de tendencia en el medio y largo plazo, sino más bien pues un tono de recuperación para intentar buscar zonas de los 214. Por tanto, aquí sí puede haber una buena oportunidad entre esa zona de los 168 y los $161 con un stop ultra corto por debajo de los $138, ¿no? Y obviamente no buscando objetivos extremadamente altos, porque la situación general en Tesla pues sigue siendo la que es, ¿no? Y luego en el caso de Renault, la verdad Sí. que muy buen comportamiento en las últimas semanas, con unas subidas muy importantes, rompiendo niveles de resistencia por encima de los 43-44 euros, alcanzando los 51,90. Y bueno, ha hecho una ligera corrección después de esas fuertes subidas que de momento a mí no me indican que pues bueno, de momento el título esté, digamos, en un momento para continuar con las subidas. Yo creo que debería haber una corrección antes, o sea, deberíamos ver a lo mejor una corrección quizás buscando apoyos en esas zonas de resistencia anteriores, zona de los 43, 44 euros, y quizás a partir de esos niveles ya sí podríamos empezar a buscar nuevas posiciones alcistas. Obviamente la tendencia general es una tendencia alcista, seguimos viendo máximos y mínimos crecientes, esto es muy positivo para el valor, pero quizás a lo mejor en momentum no estamos en la mejor situación posible y yo esperaría pues algunas correcciones puntuales hasta esos niveles de los 44 euros para tomar posiciones alcistas. Ya que estamos con el sector auto, Stellantis, pregunta Oscar en YouTube, Dime. ¿cómo ves Stellantis para entrar? Venga, pues vamos a ver Stellantis. Vamos a ver Vamos a ver si la encuentro. El ticket, no sé si lo No. Voy recordarás. escuchando un Ah, vale, aquí audio. lo Ah, ¿lo tengo. tienes? Ah, vale, vale. STLAM. Sí, sí, ya la tengo, ya la Vale. tengo. Vale, bueno, la tendencia general es muy alcista, en principio todo positivo, ha tenido una corrección muy profunda hasta esos niveles aproximadamente de los 20 euros. No llegó a tocar el nivel de soporte anterior, se ha quedado cerca y parece que estamos en un pequeño proceso, digamos, de recuperación, ¿no? Estamos cotizando ahora mismo en los 21,22. Yo esperaría más una consolidación, o sea, que el título pues bueno, hiciera alguna pequeña corrección, consolidara bien esos niveles de los 19, de los 20 euros y a partir de ahí intentaría identificar un patrón de giro alcista. Sí es cierto que está teniendo esa pequeña recuperación, pero pues bueno, yo esperaría otra vez a ver si el título se estabiliza en esos 20 euros, 21 euros y a partir de ahí pues intentaría identificar un patrón de giro alcista. De momento yo no lo vería para comprar, yo creo que hay que esperar un poquito y a partir de las próximas sesiones, yo creo que para la semana que viene quizás sí podríamos tener alguna figura de confirmación alcista. La tendencia de fondo, o sea, sigue siendo muy alcista, máximos y mínimos crecientes, todo perfecto, pero quizás después de esas fuertes caídas que ha tenido, yo esperaría para ver si esa zona de los 20 realmente es una zona de soporte y de consolidación. Seguimos. Vamos.
Buenos días para el consultorio de bolsa. Eugenio de Valladolid. Quisiera saber qué recorrido le puede quedar a SACIR. Le gano como un 10%. Gracias. Sacir. SACIR. Bueno, pues a Eugenio yo le diría que de momento el recorrido que observamos para medio plazo aproximadamente sería un objetivo en la zona de los 4.10, que es el nivel de resistencia que tenemos más inmediato. Por tanto, bueno, yo creo que de momento se debería mantener. Si le va ganando, pues como nos ha dicho Eugenio, ese 10%, quizás sería un buen momento para ir ya subiendo niveles de stop, más o menos por la zona de los 4.40, no, perdón, la zona de los 3.42, 3.43. Yo creo que a esos niveles de los stops de beneficios ya se podrían empezar a colocar y bueno, esperar para ver si se produce esa revalorización hasta esos niveles objetivos que estarían, como digo, en la zona de los 4.10. Por tanto, yo creo que todo el momento todavía le queda bastante recorrido a SACIR. Así que de momento mantener y, como digo, por protección, subir los stops de beneficios. ¿Te parece una rondita rápida por WhatsApp? Que tengo muchas. Mira, preguntan por Venga. IAG. ¿Cómo ves en la lista de IAG? ¿Soltamos o esperamos? Lo que no nos da es el nivel en el que está comprado. ¿Cómo es una entrada en Siri? A ver qué compañía es esta. No sé si es Siri. Sirius. Sirius Eso XM es. Holding. Y luego por BMW. Tengo intención de entrar en BMW entre hoy y mañana para recibir dividendos. Si crees que puede subir y cuál es la mejor opción, la normal o la preferente. IAG, Sirius y BMW. Venga, rondita rápida. Venga, pues vámonos a IAG, que de hecho ayer conocimos la noticia, ¿no?, de que JP Morgan daba una recomendación de sobreponderar hasta la zona de los 2,60. Por tanto, bueno, pues tiene la verdad que un potencial muy interesante. Yo creo que es un valor que de momento debemos mantener si estamos dentro de él. Ha habido varias oportunidades de entrada en niveles de los 1,83, también cuando rompió esa zona de los 2 euros y de momento yo creo que pues bueno, se puede mantener en esas subidas, al menos hasta la zona de los 2,25, que es yo creo que el nivel de resistencia más importante y más inmediato que encontramos, ¿no? Si a partir de ahí empezamos a detectar cierto agotamiento, pues quizás habría que salir porque se podría producir alguna corrección. Pero en el medio largo plazo, como digo, veo bastante factible el hecho de que IAG se pueda recuperar hasta niveles de los 2,50, 2,60 aproximadamente, y coincido con los analistas también de JP Morgan, ¿no?, que obviamente pues tienen mucha más información de la que yo pueda tener o que nosotros podamos tener. Entonces esa recomendación de sobreponderar para IAG hasta los 2,60 con ese precio objetivo, yo creo que es muy interesante para el medio largo plazo. Por tanto, bueno, en definitiva, lo veo bastante bien técnicamente. Luego, en el caso de Sirius, no conozco muy bien la compañía, la verdad que no he tenido oportunidad de conocerla bien, pero bueno, sí es cierto que su proceso ha tenido un proceso bajista muy importante, ha tocado mínimos históricos recientemente y bueno, parece que en esta última zona, en esos últimos mínimos, parece que intenta hacer algo de recuperación, intenta generar algún tipo de recuperación técnica. Para mí la clave en este caso estaría si superara la zona de los 3,21, porque bueno, parece que vemos ahí una especie de estructura de hombro, cabeza, hombro de corto plazo y bueno, por encima de esa zona de los 3,21 se podría probar con una operación alcista, ¿no?, y un stop por debajo del mínimo que se marcó en la zona de los 2,92. Por tanto, técnicamente ahí parece que el título está generando algún tipo de giro al alza. ¿Cuál sería su proyección alcista? Pues no muy largo, o sea, no se iría demasiado alto. Habría que buscar, yo creo que en tornos de los 3,47, 3,40 como primer objetivo. Luego ya veríamos si se mantendría o no se mantendría. Y luego Y nos luego, por quedaba último, en el BMW. caso de BBVA, pues No, bueno, no, no, BMW, yo automovilística, perdona. BMW, perdón. Vale, me pensaba que me habías comentado la de BMW. En el caso de BMW, la verdad que técnicamente sigue manteniendo está en un buen momento. Técnicamente seguimos viendo máximos y mínimos crecientes y de hecho en estos mismos momentos en la sesión intradiaria vemos cómo está intentando superar un máximo un máximo decreciente en la zona de los 104, ¿no? Veremos a ver en la sesión de hoy
cómo termina, pero bueno, si supera ese nivel podríamos dar por finalizado ese pequeño proceso bajista que lleva metido en las últimas 2-3 semanas y bueno, podría haber nuevas alzas que nos llevarían a la zona de los 115,21, ¿no? Por tanto, en principio lo veo bastante bien, nos quedaría un stop muy cortito a la zona por debajo de los 98-99 y con un potencial yo creo que bastante alto, por tanto, en principio a mí me parece bastante bien. Creo recordar que había comentado que paga dividendos Sí, eso ahora es. ¿Y cuál dentro es la de mejor poco. opción? ¿La normal y la Y preferente? Desconozco si es que hay dos opciones. la verdad es que no conozco la acción preferente. No sé si será mejor una opción o la otra, pero bueno, en principio para el cobro de dividendos las dos acciones pues Perfecto. son exactamente iguales, ¿no? Por tanto, Vale, yo creo que con la ordinaria nos podríamos quedar. vale. Audio, venga. Hola, buenos días. Mi pregunta para el experto del consultorio de bolsa sería sobre Alstom. El ticker es ALSO y estoy perdiendo muchísimo dinero. No sé cómo hacerlo porque pensé que cuando presento los resultados que no fueron buenos y tenía que hacer la ampliación de capital, me puse corto con un CCC y voy bastante cargado y llevo ya unas pérdidas del 40%. Entonces, que me diga hacia arriba dónde puedo ponerle el stop y un comentario de la empresa, sí, porque realmente de verdad que pensé que teniendo los resultados que tuvo y necesitando una ampliación de capital, claro, se diluiría el valor y bajaría bastante. Y ha sido todo lo contrario, o sea, es que fue salir la noticia y ese día me parece que cerró con un alza de un 10, un 12%. Ayer subió un 5, otro 4, otro 3 que subió antes de ayer. Quiero decir, no estoy entendiendo muy bien cuál es la resolución esta de que con malos resultados y necesitando una ampliación de capital, un título tire para arriba con la fuerza que está tirando Alstom. Bueno, pues nada, si me pueden dar un poco de luz, se lo agradecería un montón. Un saludo, Javier de Madrid. ¿Qué podemos decir? Bueno, esto es algo que a mí me ha pasado también en alguna ocasión, ¿no? Es decir, bueno, es un título que está en muy mala situación, ¿no? Como comentaba, ¿no? La situación de Alstom, pero una cosa son los resultados y la situación actual y otra cosa son las perspectivas, ¿no? Y muchas veces lo que se refleja en las cotizaciones de las acciones son más las perspectivas de futuro o el sentimiento del mercado sobre esas perspectivas o esa presentación de resultados más que, pues, obviamente lo que hayamos visto en los números de la compañía. Esto, por ejemplo, pasó recientemente con la presentación de resultados de Tesla, que en números fue una presentación muy mala, pero salió Elon Musk, habló de inteligencia artificial y las acciones subieron, ¿no? Pues entonces, al final es un juego más de perspectivas y de sentimiento más que de puros datos, ¿no? Y esto, pues yo creo que a muchos pues nos ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Yo, si tuviera que decirle dónde salir de esta posición o cómo plantear esta operativa que ha desarrollado, me iría directamente al gráfico semanal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí se ha producido o se está produciendo lo que definimos como un patrón que se define como del rebote del gato muerto. Este patrón se identifica porque desde ese último máximo que hizo en 28,43, si trazas un retroceso de Fibonacci hasta el mínimo que marcó, nos fijamos que ha producido una recuperación hasta la zona del 38. ¿De acuerdo? Esta zona es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es bastante probable que a partir de este nivel, la zona del 38,50, ¿ok? Produzca un nuevo movimiento a la baja, ¿ok? Al final, pues bueno, es como se define la estrategia o este tipo de movimientos, ¿no? Para no, digamos, dar muchas explicaciones. Pero si tenemos en cuenta este patrón de gráfico semanal, el stop loss que debería situar sería en la zona de los 21,65. Ahora bien, teniendo en cuenta que está operando un CFD que va apalancado, que va perdiendo un 40%, no sé si esos 21,65 sería un buen nivel de stop y eso podría hacer que, pues bueno, perdiera prácticamente el 100% del capital. Por tanto, pues bueno, yo creo que en la zona del 38 podría haber un rebote bajista, podría continuar con las bajadas y el stop estaría situado en el 21,65, pero no podemos decirle tampoco exactamente qué es lo que va a pasar. Vamos a las noticias. Rápido te dejo 4 valores. Se pregunta Carmelo si cambiarías Iberdrola, que las tiene con ganancias, por Enel. ¿Vale? Mira mi Iberdrola y Enel. Y luego Manuel pregunta por Mercedes. Ha entrado hoy en 68,77.
Mercedes, y si aprovecharías la caída de Rheinmetall para entrar. ¿Vale? Iberdrola, Vale, Enel, Rheinmetall y perfecto. Mercedes. Hasta ahora, Samuel. Hasta ahora. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Samuel Plaza, director de JCD Brokers España, 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Dejamos pendiente Iberdrola y Enel, si cambiarías Iberdrola con ganancias por Enel, Mercedes-Benz, que nos decía un oyente que había entrado hoy, 68,77 el precio, y Rheinmetall, si aprovecharías la caída para entrar. Pues mira, en el caso de Iberdrola y Enel, yo personalmente no cambiaría de momento las acciones una por la otra. ¿Por qué motivo? Porque técnicamente Iberdrola ha conseguido superar su resistencia más importante por encima de los 12 euros. Entonces, ante un patrón ya confirmado, ante una superación de ese nivel de resistencia y en plena subida libre, yo creo que Iberdrola de momento es un valor que deberíamos mantener en la cartera, ¿no? Por tanto, en principio yo no lo veo que sea el momento para hacer el cambio. Y además, si nos vamos al gráfico de Enel, vemos cómo en el caso de esta acción está justamente, ¿no?, en una zona también de resistencia muy importante, ¿no? Por tanto, que todavía no ha sido ni rota ni confirmada y de hecho hoy parece que está teniendo un rebote técnico en esa zona de resistencia, ¿no? Por tanto, si me encuentro con un valor que ya ha roto un nivel de resistencia muy importante de gráficos semanales, que está en subida libre ante otro título que no está en máximos históricos, no está en subida libre, que ha tenido digamos, un movimiento alcista muy fuerte y está llegando a niveles de resistencia, pues yo creo que mantener Iberdrola de momento es la opción más factible en estos momentos, porque entrar en estos momentos te juegas o te arriesgas a que se produzca una corrección después de ese fuerte impulso alcista, ¿no?, que se ha producido en las últimas jornadas. Por tanto, de momento yo personalmente me quedaría de momento con Iberdrola. Luego teníamos también Mercedes-Benz, que teníamos ahí esa entrada 68-67, creo que recordar. Bueno, la verdad que la entrada creo que no está mal, es una buena zona, después del último impulso que hizo Mercedes hasta las zonas de resistencia que están entre los 75 y los 76 euros, y con esa corrección aproximadamente al 50% puede ser una buena opción, aunque yo creo que todavía existe riesgo de que haya alguna caída adicional, ¿no?, que el título pueda caer a niveles de 66-65 euros. Esa zona de los 66-65 euros me cuadra más como una zona de soporte porque fueron niveles de resistencias y soportes anteriores y además me coincide con niveles del 61,8 del retroceso de Fibonacci, ¿no?, del último impulso. Por tanto, pues bueno, a nivel técnico me cuadraría más esos niveles de 66-65, pero aún así, pues bueno, la zona de los 68-67 me parece un nivel intermedio, un nivel aceptable, y vamos a ver si en Mercedes se vuelve a recuperar hasta los niveles de los 75-76, que es donde estarían, ¿no?, los objetivos de beneficio para estas operaciones. Y luego, por último, habíamos comentado Rheinmetall, ¿no?, si después de estas caídas sería bueno reentrar o no. Yo personalmente considero que no, porque Rheinmetall es, yo creo, que un valor que ahora mismo está muy sobrevalorado en estos momentos, cotizando a más de 500 euros, y lo más importante de esto es que después de hacer el último máximo que hizo en 571, empezamos a observar cómo los siguientes niveles máximos, las siguientes resistencias ya empiezan a ser decrecientes, ¿no?, lo que me indica que puede existir un agotamiento y que ya no es interesante, o que los operadores no ven interesante tomar posiciones por encima de niveles de los 555, 560 euros, ¿no? Por tanto, digamos que ahí se empieza a secar esa demanda, ¿no? Además, con esta última caída, yo estaría muy pendiente, o digamos,
si tenemos posiciones alcistas o mantenemos posiciones alcistas del soporte que tienes ubicado en los 493, porque lo que estamos viendo, lo que estamos apreciando es un potencial giro bajista, en el cual si se consolida por debajo de los 493 podríamos ver caídas mayores o correcciones mayores hasta la zona de los 441. Por tanto, ahora mismo yo Rheinmetall no tomaría posiciones alcistas en las zonas, en los precios en los que está cotizando ahora, aunque pues bueno, básicamente pues nos hayan dicho que las proyecciones pues bueno son positivas, etcétera, etcétera, ¿no? No creo que sea un valor ahora mismo a tener en cuenta. Vale, Mila, buenos días. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el analista, es sobre Novavax. El ticker es NVAX y quería saber stocks y posibles objetivos. Muchas gracias por el programa y por su orientación. Gracias. Mila, un saludo. Se me ha cortado un momentito, se ha dicho NVX, ¿no? NVAX. NVAX, vale, perfecto. Sí, Novavax, aquí ya la tengo. Vale, bueno, pues parece que ha tenido una importante revalorización, tanto en la sesión de hoy como en la sesión de ayer. Imagino que habrá sido por presentación de resultados. No sé qué noticias han estado envolviendo este último movimiento, pero bueno, venía de cotizar en el entorno de los 4, aproximadamente $4, y está cotizando en los 13. No sé qué noticia ha sido, pero bueno, en principio se puede tomar como algo muy positivo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, Novavax ha roto ya niveles de resistencias anteriores importantes, los últimos máximos decrecientes en la zona de los 6. También ha roto una zona de resistencia muy importante en niveles de los 11.41 y por lo tanto esto, pues bueno, nos podría dar una nueva tendencia alcista, ¿no? Aunque obviamente en el muy largo plazo, si observemos las acciones de Novavax, son tremendamente bajistas, ¿no? ¿Qué haría yo en este momento? Pues trazaría básicamente a nivel técnico unos retrocesos de Fibonacci desde los mínimos que registraban en los 3,85 hasta los 13,91. Esperaría una corrección, ¿de acuerdo? Correcciones a niveles de los 11,41 o incluso la zona de los 10,17 aproximadamente, zonas de 23, 38 del retroceso, y a partir de ahí sí podría buscar una incorporación. Si lo que busca más es el largo plazo, gráficos más semanales, medio largo plazo, bueno, obviamente esta semana, si se produce un cierre por encima de la zona de los 11,41, sí tendríamos una buena confirmación de entrada en largo para el medio largo plazo, aunque le recordaría que bueno, que es un valor que ha estado muy muy bajista. Veremos a ver si a partir de este punto pues comienza una nueva recuperación. Venga, muy rápido, ¿eh? Una de esas tres acciones para entrar. Una ya la veíamos, que era Enel, en esa comparación con Iberdrola. AENA o SAP, una de las tres. Enel, AENA o SAP, para entrar. AENA, vamos a ver, AENA o SAP. Vale. Muy rápido, que te voy a hacer otra. SAP, venga. Pues Enel yo lo descartaría totalmente. AENA, de momento, pues tendría que superar los 183,30. Y luego, en el caso de SAP, de momento tampoco está en fase de correcciones y hasta que no superara los 185,22 tampoco lo tomaría posiciones alcistas. Creo que son tres valores que están ahora mismo bastante sobrevalorados. Vale, o sea, quizás la AENA, de pero con condiciones. AENA, sí, si superara el último máximo que tiene en 182, 183 euros. Venga, pues otras tres posibilidades para entrar. Lo mismo. Son tres consultas diferentes, eso Vale. sí. ¿Cómo es una entrada en línea directa? Fluidra, como ves, entrar en Fluidra, línea directa Fluidra. Y Acciona, si lo consideras interesante para entrar, nos preguntan desde Gandía, para un plazo de un año en este caso. Acciona, Fluidra y línea directa. Venga, pues vamos a verlo. Lo primero de todo, línea directa. La verdad que línea directa lo veo muy interesante, ¿vale? Porque, bueno, ha hecho un proceso de consolidación, zona de acumulación, ha conseguido romper el último máximo decreciente por encima de los 0,99, está cotizando a 1,07 y la verdad que lo veo bastante bien. Si busca un poquito más una zona de descuento o apurar un poco más a niveles un poquito más baratos, pues bueno, esperaría una ligera corrección
hasta la zona de los 0,99 o del euro, ¿no? Redondeando al euro. Pero bueno, yo creo que a nivel técnico tiene un comportamiento muy interesante, zona de acumulación, y por tanto yo creo que es muy interesante para tomar posiciones alcistas en línea directa en estos momentos. Después, en el caso de Fluidra, la tendencia general se mantiene muy alcista, máximos y mínimos crecientes, y acaba de romper. La semana pasada, el viernes, consolidó por encima de los 22,53. Creo que también tendría una posibilidad de toma de posiciones alcistas por encima de los 23,67, que es justamente el máximo que hizo el pasado viernes, ¿no? Y por tanto, pues bueno, dar continuación a esa tendencia alcista. Lo veo bastante bien, pero con esa condición de que debe superar el máximo del pasado viernes. Y luego, en el caso de Acciona, también lo veo interesante porque ha conseguido superar la zona de los 120, pero pues bueno, yo creo que aquí todavía podría haber alguna corrección mayor, porque realmente en el caso de Acciona no ha finalizado la tendencia bajista. Hasta que no supere los 136, yo creo que no hay tendencia alcista en el caso de Acciona. Podemos tener un repunte hasta niveles de los 130, 135 más o menos, pero hasta que no se superara esos 136 no habría un cambio de tendencia significativo. Por tanto, pues bueno, me quedo con Fluidra y me quedo con línea directa, que es de las tres, yo creo que la más interesante. Y en 30 segundos, ya que hemos calentado y ya hemos sprintado mucho, también dos para entrar, pero muy rápido, Sofina, SOF, ¿cómo lo ves para entrar? Y Tilray. Ajá. Nos preguntan en YouTube. También lo mismo. Venga, para entrar. Tilray, el ticket... te lo voy buscando, dime algo de Sofina. Venga, pues te digo Tilray, Sofina. TLRY. Bueno, está en zona de TLRY. Lo mismo que hacíamos con los otros tres de antes, muy rápido, si está alguna de las dos para entrar. Vale, pues bueno, Sofina, lateralización total, parece que es zona de acumulación, pero debe superar zona de los 241 para verlo ya interesante y para ver una recuperación alcista. Debe superar esa zona de resistencia para poder tomar posiciones alcistas. Y luego en el caso de Tilray, de momento nada, porque sigue marcando máximos y mínimos decrecientes y deberíamos superar la zona de los 296 para, digamos, ver un escenario más positivo o más alcista. Así que hasta que no superara 2,93, ahí no habría nada. Samuel Plaza, director de JFC Brokers España. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este consultorio de bolsa que hacemos aquí cada mañana en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. A seguir bien, a ver qué nos cuenta Powell, 4 de la tarde, ponte la alarma. Que no se te olvide, eso mañana es el aperitivo del dato IPC mañana, importante, como nos decías, para los mercados. Gracias, Samuel, chao. Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.